Continuando con el curso, ahora vamos a ver lo que es métodos estocásticos básicos. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Primero, nos basamos en la suposición de que existe un patrón estacional fijo, y con su respectiva tendencia. Es decir, se adiciona, o sea, hay los dos efectos, y podemos estimar la tendencia mediante promedio local y local, y se implementa a través de la función de descomposición en R. El segundo enfoque es que vimos que hay variaciones estacionales y de tendencia, y que describe ciertos niveles, el cual puede ser usados mediante la función de Holt-Winters. Puede ser descompuestos, o sea, puede ser representados, simulados. Ahora bien, si un modelo encapsula la mayoría de las características determinísticas, o sea, la estacionalidad y la tendencia, y la serie de errores residuales, ya veremos que son errores residuales, permanece en una secuencia de variables aleatorias independientes, dada alguna probabilidad, entonces podemos encontrar alguna estructura en el error residual. Y dicha estructura se puede utilizar para mejorar nuestras predicciones y hacer que dichas simulaciones y hacer simulaciones mucho más realistas del proceso. Antes de representar estos errores residuales, vamos a ver qué es lo que se llama ruido blanco. Y eso fue acuñado en un artículo de radiación de calor en 1922, donde se refiere que las frecuencias en este tipo de ruido blanco son todas proporcionalmente iguales. Y esto es análogo a la luz blanca, que tiene todas las frecuencias de luz de la misma intensidad. Ahora bien, ¿qué es el error residual? Aquí vemos la diferencia del valor de la variable YT menos el valor pronóstico predicho por el modelo YT. Y esa diferencia me va a dar un valor XT, que es el error residual. Todo esto, si dichos errores, pues obviamente va a depender del tiempo. Entonces, obviamente, como depende del tiempo, entonces los errores residuales también van a conformar una serie temporal, X1, X2 y X3. Entonces, vamos a definirlo de manera formal. Sea una serie de tiempo de WT, donde T es un conjunto, una serie, entonces existe un ruido blanco discreto de WN en sus siglas en inglés. Y vamos a tener valores W1, W2, que son independientes e idénticamente distribuidas, con una media cero, es decir, que en promedio su valor va a ser nulo. Esto implica que todas las variables tienen la misma varianza, es decir, cualquier tramo de la serie va a tener una variancia fija, y además va a tener una correlación de cero, es decir, que no van a estar correlacionadas, siendo I y J diferente, obviamente. Es decir, que ya a una distancia de 1, y una vez la correlación va a ser el 0. Y además vamos a decir que las variables siguen una distribución normal. Y esto se denomina el ruido blanco gaussiano. ¿Cómo hacemos para simular R? Un modelo, se puede usar un modelo de serie de tiempo ajustado para simular los datos, llamadas series sintéticas, para distinguirlas de las series históricas observadas. Es decir, las series sintéticas son las generadas a través de la computadora o de un modelo, y las series observadas son las que uno puede tomar de la observación, valga su redundancia. La simulación es útil por muchas razones. Por ejemplo, la simulación puede usarse para generar escenarios futuros plausibles, es decir,
que sean factibles para constituir intervalos de confianza para los parámetros del modelo. Es decir, uno hace un modelo, compara con expertos o con cierta información que uno posee y ve qué tan bueno o malo es esto, y bueno, y uno va ajustando un rango de parámetros. En R hay muchas facilidades para simular este tipo de ruido y con diferentes distribuciones, y solo hay que tener en cuenta el prefijo R para tener en cuenta que es una función random. Y por ejemplo, si nosotros después del prefijo colocamos norm, quiere decir que la variable tiene una distribución normal y son independientes. En este caso, aquí generamos 100 valores aleatorios de este tipo. Aquí tenemos una forma de generarlos. Aquí utilizamos algo llamado semilla. Semilla es porque en la computadora es imposible generar datos aleatorios, propiamente dicho, o sea, de manera formal. Entonces nosotros con la computadora se genera datos pseudo aleatorios, es decir, se parece mucho, pero tiene muchas características, pero en el fondo no lo son. Y eso es porque son deterministas, es decir, si uno empieza con una semilla idéntica, va a generar una secuencia de variables aleatorias idéntica. Es decir, si uno empieza en 1, aquí la semilla 1, no es que la semilla sea valor de 1, sino en un conjunto de semillas que ellos tienen, uno escoge la primera. Entonces la secuencia de errores van a ser, la secuencia de la serie va a ser idéntica si siempre utilizamos esta semilla. Aquí generamos los valores, los guardamos en W y lo graficamos acá. Y obtenemos esta gráfica que tenemos aquí. Repetimos lo de la función semilla. Se utiliza para proporcionar un punto de partida en las simulaciones, asegurando así que las simulaciones se pueden reproducir, es decir, van a generar la misma secuencia de números. Si se omite esta función, se obtiene un conjunto diferente de datos simulados, es decir, la secuencia va a variar numéricamente, ojo, aunque las propiedades estadísticas subyacentes van a ser las mismas, es decir, no van a cambiar. Para ilustrar por simulación cómo las muestras pueden diferir de sus poblaciones subyacentes, considera el siguiente histograma de ruido blanco gaussiano. Aquí tenemos x menos 3, es por la aquí tenemos una secuencia de 3 a menos 3, el cual va a tener una secuencia de 1000 datos entre estos dos valores. Generamos un histograma con 100 valores, aleatorios y con una dada probabilidad. Y aquí colocamos los puntos de la distribución normal tipo L y obtenemos esto. Aquí tenemos la distribución en línea teórica y aquí tenemos los datos generados en esta secuencia de números aleatorios. Las repeticiones del último comando mostrarán un rango diferente de distribuciones de muestra que surgen cuando la distribución subyacente es normal. Las distribuciones que salen de la curva trazada han surgido debido a las variaciones del muestreo. Entonces, es decir, podemos generar varias distribuciones y generar ya otras gráficas. Vamos a hacerlo. Vamos aquí a colocar, a llamar la función R. Aquí generamos una secuencia de valores en X. Después sacamos el histograma. Aquí está el histograma. Después generamos los puntos en una distribución normal de estos valores de X. Y aquí tenemos la curva que es buena en función de estos datos. Entonces fíjense que esta cambia un poco con la que nos expresa, con la que tenemos en las láminas.
Entonces, si volvemos a repetir, va a ser otra función, va a tener otra distribución, otra forma muy parecida a la distribución normal. Entonces, eso es lo que en lo que consta esta generación de valores aleatorios. Ahora veremos las propiedades de segundo orden y el correlograma. Las propiedades de segundo orden de un ruido blanco, como ya vimos, tiene que tener una medida igual a 0, una covarianza que si K es igual a 0, o sea, el lag es 0, va a ser igual a sigma, pero si el lag es mayor que 0, diferente de 0, la covarianza tiene que ser 0. O lo que es lo mismo, la función de autocorrelación es 1 si no hay lag, si no hay retraso, y 0 si hay algún tipo de retraso. Entonces, otra cosa importante es que para una serie de ruido blanco se espera que el 5% de las autocorrelaciones sean significativamente diferentes de 0, como se muestra en la línea de puntos en el correlograma, que ya vamos a ver. Aquí tenemos este ejemplo. Entonces aquí tenemos, vamos a utilizar la segunda semilla para obtener el mismo gráfico. Y después graficamos la función de autocorrelación de una serie de 100 números aleatorios con una distribución normal. Y aquí tenemos exactamente esta misma gráfica. Entonces aquí tenemos que para el lag 0 es igual a 1 y el resto es igual a despreciable, o sea, está al menor del 5% de confianza. Aquí tenemos un valor que puede ser otro, que puede ser un pequeño error numérico. Sin embargo, nosotros podemos repetir el mismo efecto, pero para otra semilla, o sencillamente no le damos una semilla, sino que escoja otra, y generamos, a ver si generamos el mismo valor. Aquí ya tenemos otra secuencia diferente a la que tuvimos acá. Entonces aquí vemos solo esta pequeña parte, pero que no es significativa. Bueno, vamos ahora a ver un montaje del ruido blanco. Una serie de ruido blancos generalmente surge de una serie residual después de ajustar un modelo de una serie de tiempo. El correlograma proporciona suficiente evidencia, ojo, siempre que la serie sea de una longitud razonable. Es decir, no puede ser más corta, o sea, no puede ser muy corta, tiene que tener una buena serie, preferiblemente mayor de 100, para poder tener una buena estadística, para sustentar conjeturas de que los residuos se aproximan bien a un ruido blanco. El único parámetro para una serie de ruido blanco es la variancia sigma, que se estima mediante la variable residual. O sea, recordemos que sigma es cuánto fluctúa respecto a un valor, en este caso es 0, un valor medio, que en este caso es 0. Su análisis comienza con datos que ya son aproximadamente de ruido blanco, entonces solo se debe estimar el sigma cuadrado, lo cual se logra fácilmente usando la función bar. Ahora vamos a ver lo que es caminata aleatoria o random box. El mismo consiste en la siguiente estructura. Tenemos un valor en xt que previamente estaba en xt-1 y se le adiciona un valor w sub t. Y este valor es un ruido blanco con todas las características que ya mencionamos. El desplazamiento se nota que va a depender del valor del ruido blanco. Entonces esto es muy importante, no va a caer en cualquier punto, sino va a estar a una distancia dada por dicho ruido, sustituyendo esta expresión para un tiempo anterior donde t-1, donde xt-1 es igual a xt-2 más otro valor del ruido blanco,
y luego sustituyendo en x2 y así sucesivamente o progresivamente, vamos a encontrar que xt va a ser una sucesión de valores de ruido blanco. En la práctica la serie anterior no es infinita, pero sí toda serie va a tener un comienzo, o sea que vamos a poder, entonces que cualquier xt va a ser igual a una colección de valores aleatorios hasta un valor, hasta t veces ese dicho valor. La sustitución inversa se utiliza para definir modelos de series de tiempo más complejos y también para derivar propiedades de segundo orden. El procedimiento ocurre con tanta frecuencia en el estudio de modelos de series de tiempo que se necesita la siguiente definición. O sea, vamos a definir un operador de desplazamiento hacia atrás para representar esta serie. El operador es el siguiente, vamos a llamarlo B mayúscula en boldface, y cuando se aplica a un valor xt me va a dar el valor anterior. El operador de desplazamiento hacia atrás a veces se llama lag operator. Al aplicar repetidamente esto, es decir, la aplicación b n veces, me va a dar el valor de xt menos n. No hay mucha complicación. Usando b en la ecuación puede reescribirse de lo siguiente. Pues tenemos aquí la definición de ruido de caminata aleatoria, donde xt va a ser igual al operador de xt, que me va a dar xt menos 1, y bwt. Esto se puede reescribir de esta manera, donde el valor del ruido blanco va a estar expresado por 1 menos b, operando sobre xt. Y despejando xt va a ser igual a el operador inverso de 1 menos b evaluado en xt. Este a su vez se puede reescribir varias veces b como un polinomio de grado t sobre de doble t. Es decir, este pequeño operador, este pequeño valor se puede reescribir como un polinomio, operador inverso, y a la final vamos a obtener que xt va a ser igual a bwt, que es la ecuación que nosotros tenemos aquí, que es la ecuación 6. Ahora vamos a ver lo que es una caminata aleatoria o random walks. Tiene las propiedades de estas son que tiene media cero, pero su varianza o su covarianza, perdón, va con el tiempo multiplicado por su dispersión. Esta covarianza indica que no es estacionaria y además aumenta a medida que transcurre el tiempo. Entonces, por lo tanto, este tipo de simulación de caminatas aleatorias solo es adecuada para predicciones a corto plazo. La función de autocorrelación se puede resumir en estos términos, el cual va a depender de la razón entre el retardo y el tiempo, por esta razón. Entonces, fíjense que esto se simplifica, que el sigma se simplifica, y podemos escribir esto de esta manera. Para t grande y k considerablemente menor que el tiempo, ρ es casi 1. Por lo tanto, el correlograma para una caminata aleatoria se caracteriza por correlaciones positivas y que decaen muy lentamente hacia abajo desde la unidad. Es decir, decae. Es una característica de las caminatas aleatorias, ya que su valor anterior va a depender mucho del sigma y del sigma que se esté utilizando. En la ecuación 6, que es esta que tenemos acá, que es la suma de los valores de ruido blanco, es una suma finita de términos de ruido blanco, con media cero y varianza sigma. Por lo tanto, la media de xt va a ser igual a 0. Y de esta manera se puede corroborar que la covarianza va a estar dada por este valor en función de k.
El operador de diferencia. Una diferenciación puede convertir una serie no estacionaria en una serie estacionaria, sencillamente con esta ecuación. Claro, aquí restamos el valor anterior y lo que nos queda solo la parte del ruido blanco. Entonces, por eso es que se convierte en una serie estacionaria. Por lo tanto, la diferenciación resulta en un procedimiento de filtering o filtrado en el estudio de series de tiempo. El operador Nabla, que es el operador que me proporciona esta resta, puede ser relacionado con el operador de retraso o desplazamiento hacia atrás, de esta manera. Y cuando se opera varias veces, pues se transforma en la ecuación 12. Ahora vamos a ver cómo simulamos. Esto permite que las principales características del modelo se observen. ¿Cómo lo hacemos? Los comandos para hacer esto, aquí tenemos, por ejemplo, cómo generamos el vector tanto de ruido como de posición o del valor característico. Generamos un cell, cargamos R y generamos los valores aleatorios. Ahora generamos la caminata. Fíjense en algo. Fíjense que el valor va a ser aditivo. T-1, el T siguiente, y se va coleccionando y se va añadiendo en el valor XT. Y vamos a graficarlo. Y aquí me da una secuencia dada de valores. Aquí tenemos la medida 0, crece, vuelve a crecer y esas cosas. En otras simulaciones podemos obtener esto, que es una tendencia creciente. Aquí nos dice el diagrama de una caminata aleatoria simulada, que es lo que nos presenta aquí. La serie exhibe una tendencia creciente, sin embargo, esto es puramente estocástico, debido a su alta correlación serial. O sea que esto es casual, o sea, este crecimiento no se debe a nada en particular. Entonces aquí tenemos este crecimiento. Ahora vamos a calcular la función de autocorrelación con esta ecuación. Aquí en el caso de esta caminata aleatoria tenemos que la función de autocorrelación decae muy lentamente con respecto a 1. Vamos a ver qué pasa en nuestro caso. Y lo que obtenemos nuevamente cae un poco más fuerte que el otro ejemplo, pero cae también lentamente. Entonces, obviamente hay una alta correlación. Ahora vamos a aplicar el operador de diferencias de primer orden para transformarlo en una serie no estacionaria en una serie estacionaria. Entonces, el correlograma de la serie de diferencias se puede usar para evaluar si una serie determinada se puede modelar razonablemente como una caminata aleatoria. Es decir, si tiene una lenta un lento decaimiento en la correlación, aplicamos la diferencia y vemos a ver si el resultado de esa diferencia puede ser significativo para una modelado tipo caminata aleatoria. Fíjense que aquí no hay una correlación significativa. Esto es un valor marginal que generalmente no se debe tomar en cuenta. Aquí que tenemos, como puede verse en la figura, la que vimos anteriormente, no hay patrones obvios en el correlograma. Solo un par de valores marginalmente estadísticos significativos, pero no son relevantes. Por lo tanto, como se esperaba, hay una buena evidencia que la serie simulada en X sigue una caminata aleatoria, que es lo que tenemos. Ahora vamos a ver qué sucede en nuestro caso. Aquí tenemos el operador de diferencia y lo graficamos
y obtenemos también una muy buena correlación. Solo este valor nuevamente marginal que puede ser despreciado. Ahora vamos a ver un ejemplo de una serie de tasa de cambio. En este caso vamos a utilizar la que ya vimos, que es la variación de del dólar neozelandés. Leemos los datos. Aquí ya están. Ahora los transformamos en una serie de tiempo, en una frecuencia de 4, comenzando desde 1971. Sacamos las diferencias. Sacamos la diferencia y además también calculamos la función de autocorrelación. Efectivamente, aquí hay un pequeño valor que está muy cerca de su tolerancia, así que puede ser despreciado. Entonces, en principio puede describirse como una serie residual. Entonces, y aquí vamos a hacer un ajuste tipo Holzwinter de la serie de tiempo, no de la diferencia. Y después volvemos a graficar el residuo de la serie de tiempo, ya del residuo que nos da el ajuste Holzwinter. Y aquí obtenemos, ahora nos da un valor mucho mejor. Entonces eventualmente pues sí se puede representar como un camino aleatorio. Entonces aquí nos dice que el correlograma de las diferencias de primer orden de la serie de tiempo de cambio, en libras esterlinas a dólares neozelandeses. Aquí tenemos desde 1991 hasta el 2000. El valor significativo de desfase 1 indica que se necesita una extensión del modelo del recorrido aleatorio en esta serie de tiempo. Aquí ellos dicen que por este valor que está acá hay que hacer una pequeña extensión. No me parece muy pequeño, pero aquí se puede agregar un término adicional al modelo del paseo aleatorio usando el procedimiento Holzwinter y nos da un buen correlograma. En la figura muestra el correlograma de los residuos del ajuste de Holzwinter. Este correlograma es consistente con la hipótesis de que la serie residual es un ruido blanco. Fíjense que en este caso no hay ningún punto que tenga un valor significativo. Ahora vamos a ver un ejemplo de caminante aleatorio, pero con un término adicional llamado arrastre o drift. Cuando se invierte en una compañía, generalmente se espera que la inversión aumente, a pesar de la volatilidad de los mercados. En el modelo caminante aleatorio se puede adaptar lo anterior para permitir incluir este parámetro de drift a través de un delta, y la expresión está aquí representada en 13. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en los valores de la compañía, de las acciones de Hewlett Packard Company durante 672 días hasta el 7 de junio de 2007, que se registraron en R y se pueden graficar. La diferencia se puede calcular con un retraso de 1 a través de diff y ver el correlograma de los datos, y ahí dicen que puede ser modelados como un ruido blanco. Vamos primero a leer los datos. Aquí están. Ya lo leímos. Vamos a juntarlos. Es decir, a su cabecera le vamos a asignar los valores que tiene en su columna. Que ya está leído. Okay, ya lo había hecho. Y vamos a graficarlos. Aquí están graficados. Se ve claramente una tendencia creciente, afortunadamente para los inversores.
Vamos primero a calcular la diferencia y después lo guardamos en dp, y esa diferencia la podemos graficar. Aquí está el gráfico, aquí tenemos, parece que es un ruido blanco. Vamos a cerciorarnos a través de la función de autocorrelación, y efectivamente es un muy buen ruido blanco. Aquí hay un pequeño valor que yo lo despreciaría. Entonces aquí tenemos que la media de la diferencia es 0,0399, muy cercano a 0. Y la desviación estándar es de 0,460. Eso se puede calcular la media a través de este señor. Aquí la tenemos, y la desviación estándar a través de este señor que está acá. Entonces podemos calcular el intervalo aproximado de confianza en 95% del valor de TRIF a través de esta ecuación, donde tenemos aquí la media, y aquí tenemos, pues, para escribirlo tanto el extremo como los extremos del valor de confianza. Aquí tenemos con esta ecuación que está acá, y efectivamente tenemos 0,0043 o 4 y 0,075, o lo que es 0,0753, por ejemplo. Bueno, entonces con esta manera nosotros podemos calcular nuestro intervalo de confianza con respecto al valor del TRIF. Aquí tenemos la gráfica que ya tuvimos, su serie de tiempo de las diferencias y la función de autocorrelación. Bueno, ahorita vamos a ver qué son los modelos autorregresivos. Entonces, un modelo autorregresivo es uno que se puede escribir de esta manera, donde xt va a depender de esta ecuación hasta un orden p más un ruido, que es el ruido blanco, y los alfas son coeficientes o parámetros del modelo, el cual deben ser diferentes de 0. La ecuación se puede expresar como un polinomio de orden p en términos de operadores de desplazamiento hacia atrás de esta manera. Entonces, sencillamente volver a escribir esta ecuación en términos de operadores, y esto va a ser igual al ruido. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta? Hay que tener en cuenta los siguientes puntos. La caminata aleatoria, en el caso especial, es cuando AR es igual a 1. Es decir, alfa y alfa es igual a alfa 1. En el modelo de suavizado exponencial, en el caso especial, alfa i va a ser igual a alfa 1 menos alfa i al cuadrado. Para p y para i va a ser igual a 1, 2 hasta p infinito, si se quiere. El modelo se usa una regresión de xt en términos pasados de la misma serie, y ahí es un nombre de autorregresivo. Una predicción en el tiempo t viene dada por esta ecuación, hasta de orden p. Los parámetros del modelo pueden estimarse minimizando la suma de los errores cuadrados. Ya eso ya lo vimos, entonces ver cuáles son los errores en cada punto y minimizar esos valores, y con eso se encuentra el mejor, para este modelo y estos datos, su mejor ajuste. ¿Cómo son los procesos autorregresivos estacionarios y no estacionarios? Bueno, vamos a verlo de la siguiente manera. Supongamos la ecuación θ p de b, es decir, un polinomio de orden p para encontrar los coeficientes de b, sea igual a 0. Esto es una ecuación característica, por lo tanto las raíces de esta ecuación debe superar la unidad en valor absoluto para que el proceso sea estacionario. Si no lo supera, no es estacionario. Observe que la caminata aleatoria tiene un θ igual a este señor y la raíz igual a 1, por lo tanto no es estacionaria, o sea, b es igual a 1. Los siguientes 4 ejemplos ilustran el procedimiento para determinar un proceso de autorregresivos, si es estacionario o no es estacionario. Si un proceso autorregresivo es estacionario o no. Bueno, el modelo AR1 de este señor es estacionario porque la raíz, que es esta expresión que está acá, es igual a b, es igual a 2. Es mayor que 1, por lo tanto es estacionario.
El modelo AR2 de esta forma es estacionario, ya que la raíz dada por esta ecuación es decir, esta ecuación, es decir, que esta ecuación pasa a esta ecuación, se puede reescribir de esta manera, y por lo tanto tiene una raíz que es igual a b igual a 2. Como las raíces son mayores que 0, mayores que la unidad, perdón, este modelo es estacionario. Entonces tenemos una que es igual a 0 y otra, pero son 2. Seguimos. Aquí tenemos otro modelo cuya para encontrar las raíces utilizamos esta ecuación, y tenemos un polinomio que tiene dos raíces, b1 y b menos 2. Como tiene una raíz b igual a 1, el modelo no es estacionario, a pesar de que tiene una raíz mayor que 1, pero basta con solo tener una sola raíz, en valor absoluto por supuesto, pero basta que tener una sola raíz de b1 y de una vez el modelo no es estacionario. Por último tenemos este modelo, el cual es estacionario, ya que al sacar las raíces a través de esta ecuación tenemos dos raíces imaginarias y directamente es estacionario. Con la función polyroot se encuentran los ceros de los polinomios, o mejor dicho, las raíces, y puede usarse para encontrar las raíces de las características para verificar la estacionariedad. ¿Cuáles son las propiedades de segundo orden de un modelo autorregresivo 1? Bueno, tiene esta característica donde solo depende de su valor anterior multiplicado por un coeficiente alfa, su media es 0, su variancia sigma, y se puede encontrar que las propiedades de segundo orden sigue como lo siguiente. Media 0 y la desviación y su covarianza de esta manera va a depender de alfa y va a depender de su desviación al cuadrado. ¿Cómo es el correlograma de un proceso autorregresivo 1? La función de autocorrelación sigue de esta manera. Fíjense que va a depender de k y de alfa. Para k mayor o igual que 0. Donde alfa tiene que ser un valor menor que 1. En valor absoluto, por supuesto. Por lo tanto, el correlograma disminuye a 0 más rápidamente para alfa pequeño que para alfa más grandes. El siguiente ejemplo que nosotros mostramos, vamos a ver cómo se comportan los valores de alfa positivos y los alfa negativos. Primero vamos a encontrar la función, a describir la función, vamos a guardarla en RAW. Aquí está alfa. Alfa elevado a la k, que va a depender de una función de alfa y de k. Después vamos a graficarlos todos, vamos a colocar dos gráficos en una sola pantalla, bueno. Y después aquí vamos a graficar uno para un alfa de 0,7 positivo y el otro para un alfa de menos 0,7 negativo. Aquí tenemos el positivo, y aquí tenemos el negativo. Aquí está. El positivo cae ligeramente hacia 0, cae bien, ya al orden de 10 ya está cerca de 0, y aquí cuando es negativo va haciendo zigzag, pero va cayendo también a 0. Aquí tenemos la gráfica que acabamos de generar. Ahora vamos con un punto bastante crucial, que es la autocorrelación parcial. Esta autocorrelación parcial en un lag K o en un retraso K es la correlación que se produce después de eliminar cualquier correlación debida a los términos de retardos más cortos o correlaciones indirectas. Es decir, hay que eliminar, esta correlación parcial elimina
todos los efectos espurios de ruido, de sobreestimaciones que hay al tener en cuenta retraso más corto. Por ejemplo, si nosotros hacemos un retraso de 3, los efectos de correlaciones de 1 y de 2 son eliminadas. Entonces, ¿en qué nos ayuda? Bueno, que el coeficiente en el modelo de autorregresión K es ajustado con los k-ésimos coeficientes que genera esta correlación. Si el proceso subyacente es un ARP, o sea, un autorregresivo de orden P, entonces los coeficientes alfa K serán 0 después de que K sea mayores que P. En un gráfico de autocorrelaciones parciales estimadas puede ser útil para determinar el orden del proceso AR, es decir, del gráfico nosotros sacamos el orden. En R, la función PAC se puede usar para calcular autocorrelaciones parciales en una serie de tiempo y producir un gráfico de autocorrelaciones parciales contra el retraso o correlograma parcial, que es lo que nosotros tenemos. En una simulación nosotros podemos obtener esto. Aquí tenemos una semilla, valores aleatorios, la fórmula de un caminante aleatorio con 0.7 y aquí podemos determinar la autocorrelación y la autocorrelación parcial. Vamos a ver cómo hacemos eso. Primero vamos a escribir la semilla para tener datos idénticos a lo que muestran aquí las láminas. Generamos los números aleatorios. Construimos el modelo para el caminante aleatorio y después vamos a graficar qué es lo que nos dio. Aquí tenemos nuestro caminante aleatorio. A ver si aquí también lo tenemos. Aquí aún mantenemos el lag de dos series. Aquí vamos a poner un layout 1.1 si me lo acepta, y después vamos a graficar y obtenemos un gráfico completo. Bueno, pero este es el caminante aleatorio. Vamos a sacar la función de autocorrelación. Nos da que tenemos ciertos valores de orden 2 y de orden 3, pero vamos a sacar el de autocorrelación parcial, de la función de autocorrelación parcial, y lo que obtenemos es esto. Fíjense que tenemos un solo punto, es decir, que el caminante aleatorio es muy bueno, es el modelo justo para este tipo de serie. Por supuesto, es lo que generamos y lo que debería dar. Tenga en cuenta que PAC comienza desde fase 1, mientras que AC comienza en fase 0. Podemos verlo acá. Comienza en 0, que es la función de autocorrelación, y de la parcial queda U4, 3, 2, 1, que comienza en 1. Entonces eso hay que mantenerlo en cuenta. Y la diferencia entre el correlograma de modelo subyacente y el correlograma de la muestra de la serie simulada muestra discrepancias que ha surgido debido a la variación del muestreo. Esto quiere decir que siempre va a haber unas ciertas discrepancias entre la muestra y lo que genera el gráfico. Entonces, entre más definido sea, por ejemplo, si nosotros entre más gráficos, entre más herramientas uno genere, uno puede tomar mejores decisiones a la hora. Por ejemplo, en este caso, si nosotros nos suscribimos a este gráfico, podría ser de orden 3, pero sin embargo en este gráfico de la función de autocorrelación parcial nos dice que es de orden 1, entonces este es el que tiene la última palabra. En resumen, la función de autocorrelación en el retardo K es la correlación entre los valores de una serie que se encuentra a K intervalos de distancia.
Entonces son valores. Ajá. Y la función de autocorrelación parcial en el retardo K es la autocorrelación entre dos valores de las series que se encuentran a cada intervalo de distancia, teniendo en cuenta los valores de los intervalos intermedios. O sea, este toma en cuenta los valores intermedios, las posibles correlaciones indirectas que estos puedan generar. Ahora vamos a ajustar este modelo de autorregresivo de orden P a una serie simulada. Específicamente vamos a utilizar esta serie que está acá, que es de un caminante aleatorio, y recordemos que el parámetro es 0.7. Aquí vamos a utilizar donde un intervalo de confianza del 95%, el cual se extrae a través de esta función, y vamos a utilizar un método de máxima verosimilitud. Aquí escribimos, ajustamos los datos al modelo, después le preguntamos el orden, obviamente debe dar 1, y después nos preguntamos cuál es el parámetro. 0.6, nuevamente dice que sabemos que 0.7, pero vamos a ver cuál es el rango según el 95% de intervalo de confianza. Aquí nos da un pequeño mensaje, pero está entre 0.44 y 0.76, es decir, el mensaje está dentro del intervalo de confianza, así que está bien. Entonces el método ML de máxima verosimilitud maximiza la función de verosimilitud con respecto a los parámetros desconocidos. El orden P del proceso se elige utilizando un criterio de Akaike, el cual penaliza los modelos que tienen demasiados parámetros. Aquí dice lo que ya les dije sobre el parámetro que se encontró, y a la final concluyen que no hay ninguna razón para dudar de la implementación del modelo, ya que 0.7 entra en el 95% de confianza. Ahora vamos a ajustar el modelo AR a la tasa de cambios que ya hemos utilizado. Aquí los datos simulados en los datos simulados de modelos con valores de alfa mayores que 1. Estos valores de alfa mayor que 1 son formalmente incluidos en el intervalo de confianza a continuación, aunque presentan comportamientos exponencialmente inestables y no son modelos requeribles para tasas de cambio de Nueva Zelanda. O sea, es un ejemplo, más no se va a hacer una aplicación, más no es un buen modelo para este tipo de datas. Entonces vamos primero a leer los datos. No, aquí no sirve esto ya. Ajá. Ya leímos los datos. Vamos a sacar una serie de tiempo que comienza en 1991 con una frecuencia de 4. Aquí generamos el objeto tipo serie de tiempo. Después vamos a hacer el ajuste en un modelo AR. Vamos a ver cuál es la media de este señor, de esta serie. 2.8, no es igual a 0, está un poco por arriba. Vamos a ver qué orden nos dice el ajuste. El modelo es de un orden 1 también. Y el valor de parámetro es 0.89. Ahora bien, vamos a ver cuál es el intervalo de confianza. Es 0.74 a 1.04, incluye el 1. Entonces ahora vamos a ver cómo es la función de autocorrelación de los residuos. Fíjense que tiene en el vector se ha colocado menos 1. Y aquí tenemos menos 1, nos da una contribución en el lag 2, que
está aquí, y de resto no tiene ninguna contribución. Aquí tenemos la misma imagen que obtuvimos. Aquí dice, ¿por qué se coloca el -1? En el vector de residuos es para eliminar el elemento de la serie residual. El primer elemento de la serie residual. Para un modelo AR1 ajustado, el primer elemento no tiene valor previsto porque no hay una observación en T igual a 0. En general, los primeros valores de P serán no disponibles, NA, en la serie residual de un instrumento ajustado de un modelo ARP. Es decir, el primer modelo ya no existe. Por defecto, la media se resta se resta antes de estimar los parámetros, por lo que el valor pronóstico Z en el momento T basado en el resultado anterior está dado por esta ecuación. Aquí está la media, 0,87, el Z menos T y el otro valor ajustado. 0,89 es el valor del parámetro. 2,8 es la media del valor anterior, y aquí vuelve a estar el valor 2,8 que nos dio. Ahora vamos a ajustar la serie de temperatura global, que se muestra una tendencia creciente desde 1970, lo que puede atribuirse al efecto invernadero. Entonces los escépticos pueden afirmar que la tendencia creciente aparente puede descartarse como un fenómeno estocástico transitorio. Veremos en el futuro. Para que su afirmación sea consistente con los datos de las series de tiempo, debería ser posible modelar la tendencia sin el uso de funciones deterministas. Vamos a ver. Entonces volvemos a leer la serie, la serie de datos. Ya los leímos. Vamos a generar el objeto de series de tiempo, de la serie de tiempo, con una frecuencia de 12, y después vamos a ajustar el modelo AR a estos datos. Aquí ya los ajustó. Vamos a sacar el promedio. Fíjense que hemos agregado hemos utilizado una función aggregate para la descomposición, y me da que es menos 138. Vamos a ver qué orden nos dice que existe este señor. Es de cuarto orden, y cuál es el valor de sus coeficientes. Aquí tenemos 0,58, 0,012, 0,11, 0,26 aproximadamente. Y vamos a ver cómo es la función de la función de autocorrelación. Y aquí tenemos una muy buena. Aquí hay un dato que puede ser relevante o no, pero sencillamente nos da muy limpio la función de correlación. Aquí tenemos la serie. ¿Y qué nos dice? Una temperatura anual media pronosticada XT en el momento T viene dada por esto. Aquí está la media, y aquí tenemos los 4 coeficientes. En el correlograma de residuos solo se ve un valor marginalmente significativo de desfase 27, por lo que las series residuales subyacentes podrían ser ruido blanco. Por lo tanto, el modelo AR4 ajustado pronostica un buen ajuste de datos. Como el modelo AR no tiene un componente de tendencia determinista, las tendencias en estos datos pueden explicarse por correlación serial y la variación aleatoria, lo que implica que es posible que estas tendencias sean estocásticas o que no puedan surgir de un proceso puramente estocástico. O sea, es como sí y como no. Pero bueno, estos son sencillamente una manera de aplicar los datos. Por supuesto, los valores de las temperaturas, no hay suficientes valores en datos históricos para saber si realmente es una tendencia creciente o no. Bueno, aquí terminamos esta parte.